En la fiesta de Acción de Gracias, choqué a mi hermana. Ella me abofeteó y gritó. Mamá exigió una disculpa. Papá abrió la puerta y me fui en silencio. Juré hacerlos pagar. A la mañana siguiente, a las 8 de la mañana. El sonido agudo de una bofetada contra la carne resonó bajo los techos altos del comedor y silenció instantáneamente la risa de 50 invitados adinerados. Soy Alexandra, tengo 32 años, y nunca había sentido una humillación tan profunda hasta esa noche de Acción de Gracias en Park City. Todo comenzó de manera inocente mientras me abría paso cuidadosamente entre la concurrida sala de estar con una bandeja de plata llena de vino tinto añejo, cuando un invitado ebrio tropezó bruscamente contra mi brazo derecho. El líquido carmesí oscuro se derramó violentamente sobre el impoluto vestido de seda blanca que llevaba puesta mi hermana para presumir ante nuestros parientes. Mientras luchaba por recuperar el equilibrio, mi hermana no dudó ni un segundo antes de que su mano cruzara mi rostro con suficiente fuerza como para dejar una marca roja y ardiente en mi mejilla. Me miró con puro veneno en los ojos mientras toda la habitación observaba en un silencio atónito, mientras ella gritaba a todo pulmón, «¡Mira por dónde vas! ¿Estás ciega?». Mi madre se apresuró a adelantarse de inmediato para revisar el vestido sin siquiera mirarme para ver si había resultado herida por la colisión o la agresión. Resopla, agarró mi brazo bruscamente para apartarme de su preciada hija favorita y gritó delante de todos con una voz llena de desdén, «Discúlpate con tu hermana o lárgate de aquí». Miré hacia mi padre buscando alguna pizca de defensa, pero él simplemente caminó hacia la pesada puerta principal de roble y la sostuvo abierta con una expresión fría que me decía que ya no era bienvenida. Salí a la gélida noche de invierno sin decir otra palabra porque sabía que esta era la grieta final que destrozaría a nuestra familia para siempre. Pero antes de contarles cómo hice que lo perdieran todo para la mañana siguiente, por favor, suscríbanse al canal y denle a me gusta para apoyar mi camino hacia la justicia. Apreté con fuerza el volante de cuero mientras mi coche se abría paso a través de la cegadora tormenta de nieve que sepultaba las sinuosas carreteras de montaña de Park City, y el escozor físico en mi mejilla ya se estaba desvaneciendo en una fría y peligrosa claridad. La humillación que sentí de vuelta en la villa estaba siendo rápidamente reemplazada por un cálculo mucho más agudo que cualquier dolor que hubiera sentido antes. Navegué por las traicioneras curvas que conducían a mi ático mientras dejaba que el silencio del coche se llevara el ruido caótico de la fiesta que acababa de dejar atrás. Resopla, era verdaderamente irónico lo rápido que mi familia había olvidado exactamente quién los salvó de vivir en la calle hace 5 años, cuando el mercado inmobiliario se desplomó y se llevó consigo el negocio de mi padre. Recordaba vívidamente cómo papá se había sentado a la mesa de mi cocina con la cabeza entre las manos, rogándome que comprara la villa para que sus amigos adinerados nunca supieran que estaba en bancarrota. Fui yo quien compró silenciosamente la propiedad para mantener las apariencias ante su círculo social, mientras Bianca estaba ocupada gastando dinero que no ganaba en vacaciones que no podía permitirse. Incluso había accedido tontamente a financiar su cadena de boutiques de moda porque mamá insistía en que Bianca solo necesitaba un poco de ayuda para empezar por su cuenta. Parecía que creían que mi generosidad era un recurso infinito que podían explotar para siempre sin mostrar jamás una pizca de gratitud o respeto básico a cambio. El viaje en ascensor hasta mi piso se sintió dolorosamente lento porque mi mente ya estaba repasando las cláusulas legales que había redactado años atrás para este escenario exacto. Entré en mi oscuro apartamento y ni siquiera me molesté en encender las luces mientras caminaba directamente a la oficina de casa donde guardaba mis documentos más importantes. Aparté el gran cuadro abstracto que colgaba en la pared norte para revelar la caja fuerte de acero oculta que contenía la única palanca que importaba ahora. Mis dedos se movieron automáticamente sobre el teclado para introducir la combinación que desbloquearía la realidad que mi familia había elegido convenientemente ignorar durante medio lustro. Saqué la gruesa carpeta de cuero que contenía la escritura de la propiedad y los contratos de inversión empresarial que no había mirado desde el día en que los firmé. Llevé la pesada pila de papeles a mi escritorio y encendí una sola lámpara para iluminar el texto legal que estaba a punto de destruir sus cómodas vidas. Mi dedo trazó la línea en la escritura de la propiedad, que declaraba claramente en mayúsculas y negrita que la única propietaria de la finca en 4500 Silver Creek Road era yo. Vivían allí bajo un contrato de arrendamiento de renta cero que me daba el derecho absoluto de rescindir su residencia si violaban la cláusula del código de conducta. Pasé las páginas hasta encontrar el acuerdo de préstamo comercial para las boutiques que Bianca exhibía por la ciudad como su propio éxito personal. La cláusula 14.
B era explícita sobre el reembolso inmediato del monto principal más intereses si el beneficiario incurría en conducta perjudicial para la dignidad o reputación del inversor. Esa noche, no solo me había insultado, sino que me había agredido físicamente delante de 50 testigos que podían dar fe de su comportamiento. Había violado cada una de las condiciones de nuestro acuerdo en cuestión de segundos porque su temperamento era más rápido que su cerebro. No me importó que el reloj digital de mi escritorio marcara pasada la medianoche cuando levanté el teléfono para marcar el número de mi abogado, el señor Sterling. Respondió al segundo tono con la alerta profesional de un hombre al que se le pagaba por manejar crisis de alto riesgo a cualquier hora del día. Señor Sterling, necesito disculparme por llamarle tan tarde, pero necesitamos ejecutar el protocolo de recuperación de activos de inmediato, dije en el auricular con una voz desprovista de cualquier afecto filial. ¿Se refiere al plan de contingencia para la finca de Park City y los negocios minoristas? Preguntó el señor Sterling con calma, mientras escuchaba el susurro de papeles en su extremo de la línea. Sí, y quiero que todo se haga según el libro, pero con la máxima rapidez, porque quiero que se despierten a una realidad diferente mañana por la mañana, respondí mientras miraba la firma que mi madre había atestiguado en los documentos del préstamo. Redacte el aviso de desalojo para la villa, dándoles 30 días para desocupar las instalaciones a partir de mañana. Inicie el retiro inmediato de todos los préstamos comerciales proporcionados a Bianca y congele las cuentas operativas para una auditoría forense. Puedo hacer que un mensajero entregue los papeles a las 8 de la mañana junto con las órdenes de corte de servicios públicos que autorizó previamente, confirmó el señor Sterling eficientemente sin pedir detalles innecesarios sobre el drama familiar. Hazlo, ordené con firmeza antes de finalizar la llamada y dejar el teléfono boca abajo sobre el escritorio de caoba. Giré mi silla para mirar por las ventanas del suelo al techo las luces de la ciudad que parpadeaban abajo, sintiendo una sensación de finalidad absoluta asentándose en mi pecho. No habría más segundas oportunidades ni rescates financieros para las personas que me habían tratado como un cajero automático durante años. La tormenta afuera arreciaba con creciente intensidad, pero no era nada comparada con la ventisca legal que estaba a punto de golpear a mi familia cuando saliera el sol. Cerré la carpeta de cuero con un golpe sordo, señalando el fin de mi paciencia y el comienzo de su ajuste de cuentas. La mañana siguiente, cuando la débil luz invernal apenas comenzaba a tocar los enormes ventanales de suelo a techo de la villa, la pesadilla que había orquestado comenzó oficialmente para mi familia dormida. La casa solía ser un santuario de calidez automatizada y confort tecnológico que los protegía del duro clima de Utah. Pero esa sensación de seguridad fue arrancada violentamente en un segundo. De repente, el suave zumbido del sistema de calefacción geotérmica bajo el suelo se extinguió por completo. Las luces ambientales empotradas en los pasillos parpadearon y se apagaron, y la conexión a Internet de fibra óptica de alta velocidad que los conectaba con el mundo exterior fue cortada en la fuente. El hogar inteligente multimillonario se transformó instantáneamente de un palacio lujoso a una tumba fría de silencio y aislamiento a medida que la temperatura interior comenzaba a desplomarse rápidamente para igualar el paisaje nevado exterior. El silencio se rompió casi de inmediato por la voz estridente y exigente de mi hermana resonando desde la suite principal en el segundo piso, donde solía pasar sus mañanas navegando por las redes sociales en la cama. Bajó las escaleras dando pisotones, envuelta en una bata de seda, golpeando furiosamente la pantalla de su teléfono inteligente de último modelo, que ahora era inútil sin la conexión Wi-Fi que daba por sentada. «Mamá, ¿por qué no funciona el Wi-Fi? No puedo publicar nada», gritó Bianca escaleras abajo con el tono petulante de una adolescente en lugar de una mujer de 34 años, sin saber que su madre estaba actualmente presionando frenéticamente los botones del termostato muerto en el pasillo. Susan estaba demasiado distraída por el aire que se enfriaba rápidamente para responder de inmediato, por lo que Bianca soltó un bufido de frustración y cambió su teléfono a la red celular 4G para completar la compra de un bolso de diseñador que había agregado a su carrito la noche anterior para calmar su ego herido. Presionó el botón de realizar pedido con una sonrisa de anticipación, esperando la habitual descarga de dopamina de una compra confirmada, pero en cambio, la pantalla mostró una aterradora notificación carmesí que congeló la sangre en sus venas. Las palabras «tarjeta rechazada», «cuenta congelada» la miraron con una brutal finalidad que nunca había experimentado en toda su vida de dependencia privilegiada. Intentó de nuevo con otra tarjeta y luego otra, pero cada intento resultó en el mismo mensaje catastrófico que señalaba que su salvavidas financiero había sido completamente cortado. Abajo,
En la sala de estar, mi padre volteaba agresivamente los interruptores de luz hacia arriba y hacia abajo como si la fuerza bruta pudiera hacer que la electricidad regresara a los circuitos muertos. Marchó hacia su esposa con un ceño fruncido grabado profundamente en su rostro envejecido, buscando a alguien a quien culpar por la inconveniencia que interrumpía su rutina matutina. «Susan, olvidaste pagar las facturas otra vez». «Toda la casa se está congelando», Richard le espetó con sarcasmo mordaz, fallando completamente en darse cuenta de que esta situación era mucho más grave que un simple descuido administrativo o un pago de servicios públicos omitido. Antes de que Susan pudiera defenderse de sus acusaciones, el sonido de neumáticos crujiendo en la entrada de grava atrajo su atención hacia el gran ventanal que daba a la entrada principal. Un elegante sedán negro que no se parecía en nada a una camioneta de reparación de servicios públicos se había detenido en la puerta, y un hombre con un elegante traje de carbón salió cargando un maletín de cuero en lugar de una caja de herramientas. Richard enderezó su postura y se ajustó el suéter, asumiendo que este debía ser un representante del banco o de la compañía de servicios públicos, que venía a disculparse personalmente por el apagón. Caminó con confianza hasta la pesada puerta principal de roble y la abrió de golpe, listo para exigir una explicación y la restauración inmediata de los servicios por su inconveniente. Sin embargo, el hombre no ofreció un apretón de manos ni una disculpa, sino que metió la mano en su maletín y le entregó a mi padre un grueso sobre rojo sellado con el sello oficial del juzgado de distrito. El notificador declaró el nombre de mi padre para confirmar su identidad y luego se dio la vuelta para regresar a su vehículo sin decir otra palabra, dejando a Richard parado en el umbral helado con el viento aullando a su alrededor. Richard rasgó el sello con dedos temblorosos mientras Susan y Bianca se reunían detrás de él, su aliento ya formando nubes visibles en la temperatura que caía rápidamente en el vestíbulo. Miraron con horror colectivo las negritas letras mayúsculas en la parte superior del documento que decían, aviso de terminación de tenencia, 30 días para desocupar. Seguido inmediatamente por una orden secundaria de congelación de activos emitida contra todas las cuentas comerciales asociadas con mi inversión. La realización los golpeó con la fuerza de un golpe físico cuando finalmente comprendieron que el corte de energía no había sido un accidente, sino un acto de guerra deliberado. Los tres se apresuraron a sacar sus teléfonos para llamarme, desesperados por suplicar, gritar o amenazar. Pero la única respuesta que recibieron fue el interminable y hueco timbre de una línea que nunca volvería a ser contestada. 2 días después de que se emitieran las primeras sanciones contra los residentes de la villa de Park City, me senté a la cabecera de la larga mesa de caoba en la sala de conferencias con paredes de cristal de la sede de mi empresa. El silencio en la sala era pesado y sofocante a pesar del bullicio de la ciudad afuera, porque sabía exactamente lo que vendría después. Había pasado las últimas 48 horas ignorando los cientos de llamadas perdidas de mis padres y hermana mientras esperaba la única información que realmente me importaba ahora. El gran reloj digital en la pared parecía hacer tic-tac más lento de lo habitual mientras miraba la puerta cerrada, preparándome para la realidad forense de la traición de mi familia. La pesada puerta de roble finalmente se abrió y mi mejor amiga y contadora jefe, Rachel, entró llevando una pila de carpetas financieras que parecían lo suficientemente pesadas como para hundir un barco. No me ofreció su habitual sonrisa cálida ni preguntó por mi fin de semana, porque la expresión en su rostro era de puro pavor profesional mezclado con lástima personal. Colocó los documentos frente a mí con un golpe sordo que resonó en la habitación vacía y abrió la primera carpeta en una página cubierta con marcas agresivas de resaltador rojo. El aire en la sala pareció bajar otros 10 grados cuando hojeó las páginas de los extractos bancarios que le había confiado a Bianca para que los gestionara honestamente durante los últimos 3 años. Rachel señaló con un dedo bien cuidado las filas de transacciones sospechosas que poblaba la hoja de cálculo y me miró directamente a los ojos con una expresión sombría. Alexandra, mira esto. Estos no son gastos de negocio. Resorts de 5 estrellas, sitios de apuestas. Ella está desangrando la empresa. Acercé la pesada carpeta para inspeccionar la evidencia yo misma, sintiendo un frío nudo de náuseas formándose en mi estómago al darme cuenta de la magnitud absoluta del robo. Bianca no solo había estado administrando mal las boutiques por incompetencia o pereza. Había estado desviando fondos sistemáticamente a través de una compleja red de facturas de proveedores falsificadas. Vi pagos recurrentes por honorarios de consultoría que iban directamente a cuentas offshore y grandes retiros para inventario que nunca llegó al almacén ni apareció en la sala de ventas.
Los extractos de la tarjeta de crédito pintaban una imagen grotesca de una mujer viviendo el estilo de vida de una multimillonaria mientras el negocio que afirmaba dirigir se ahogaba en tinta roja y deudas con proveedores impagos. Había gastado decenas de miles de dólares en bolsos de diseñador y vuelos en primera clase a Las Vegas mientras me pedía más capital para cubrir inesperadas caídas del mercado durante nuestras cenas familiares mensuales. Me sentí como una completa tonta por creer sus historias lastimeras sobre la difícil economía minorista cuando la realidad estaba impresa aquí mismo en tinta negra y roja. Pero el verdadero horror me estaba esperando en las páginas de autorización para los sobregiros presupuestarios trimestrales que había estado demasiado ocupada para escudriñar personalmente. Mis ojos se abrieron con incredulidad al reconocer la elegante firma en bucle al pie de los formularios de aprobación junto al sello oficial de la empresa. Era la firma de mi madre, Susan, autorizando la transferencia de reservas de emergencia de la empresa al fondo discrecional personal de Bianca bajo el falso pretexto de urgentes renovaciones de tiendas. Mi propia madre no solo había hecho la vista gorda al robo, sino que lo había facilitado activamente usando su poder notarial para anular los controles de seguridad que yo había implementado. Me había mirado a la cara cada semana y preguntado cómo iba el trabajo, sabiendo muy bien que estaba ayudando a su hija favorita a robarme descaradamente. La traición dolió más que la bofetada en la fiesta porque esta fue una conspiración calculada a largo plazo para explotar mi confianza y mis recursos. Arrojé el pesado bolígrafo al otro lado de la habitación en una repentina explosión de ira incontrolable y miré a Rachel con ojos que ardían con lágrimas de furia no derramadas. ¿Así que mi madre firmó esto? Sabía que Bianca me estaba robando y la ayudó a encubrirlo. Rachel miró hacia el suelo pulido antes de deslizar una última y delgada carpeta negra hacia mis manos temblorosas para dar el golpe final. Explicó con voz baja y seria que el análisis forense había revelado retiros de efectivo realizados a horas extrañas que coincidían con los cronogramas de pago de conocidos prestamistas clandestinos. Bianca no solo estaba robando para financiar un estilo de vida lujoso o una adicción al juego. Estaba robando para mantener alejados a criminales peligrosos de su puerta porque estaba mucho más metida de lo que jamás imaginamos. La comprensión se cernió sobre mí como un sudario fúnebre porque sabía que cortar el flujo de dinero hace 2 días acababa de poner una gran diana sobre todos nuestros traseros. 3 días después de la condenatoria reunión con Rachel sobre la evidencia contable forense, el silencio de mi familia finalmente se rompió porque se habían quedado completamente sin activos líquidos y paciencia. Decidieron que el mejor curso de acción era asaltar la sede de mi empresa para exigir la restauración de su estilo de vida. La primera advertencia que recibí fue una llamada frenética de la recepcionista principal informándome que se estaba desarrollando una escena caótica en el vestíbulo principal que involucraba a 3 individuos que afirmaban ser mis parientes. Salí al balcón del entresuelo para presenciar a mi padre Richard y mi madre Susan montando una actuación teatral para beneficio de mis empleados y varios clientes en espera. Estaban elevando deliberadamente la voz para gritar sobre el abuso a personas mayores y el abandono financiero, pintándose a sí mismos como las víctimas inocentes de una hija sin corazón que los había dejado congelarse y morir de hambre sin motivo alguno. Inmediatamente instruí al jefe de seguridad del edificio para que los escoltara fuera de la vista del público y a la sala de conferencias ejecutiva insonorizada, no para negociar, sino para contener la vergüenza que estaban causando. Marcharon hacia la sala con un sentido de derecho, esperando una audiencia privada donde pudieran intimidarme hasta la sumisión. Pero su confianza flaqueó cuando vieron quién los esperaba. Estaba sentada a la cabecera de la mesa, y a mi derecha estaba el señor Sterling, quien monitoreaba una grabadora de audio de grado profesional y una cámara de vídeo que ya parpadeaba con una luz roja de grabación. Mis padres dudaron cerca de la puerta, pero Bianca los empujó con una mirada salvaje en sus ojos que sugería que no había dormido desde la noche de la fiesta. Parecía menos una magnate de la moda y más un animal acorralado mientras golpeaba su mano manicurada sobre la pulida mesa de conferencias de ónix con suficiente fuerza como para agrietarse una uña. No poseía ni una pizca de la arrogancia que mostró en la fiesta de Acción de Gracias, reemplazándola con una desesperación frenética y desquiciada que confirmaba la teoría de Rachel sobre los peligrosos prestamistas clandestinos. Se inclinó sobre la mesa, invadiendo mi espacio personal, y me gritó con una voz que se quebró bajo el peso de su terror. Descongela mis tarjetas ahora mismo. ¿Sabes quién me está buscando? Necesito ese dinero. No dignifiqué sus histéricas demandas con una respuesta verbal, optando en cambio por presionar un solo botón en el panel de control para atenuar las luces y activar la pantalla principal del proyector detrás de mí.
La enorme pantalla iluminó la habitación oscura con escaneos de alta resolución de las facturas falsificadas y los comprobantes de retiro no autorizados que ostentaban descaradamente el membrete de la empresa. Recorrí las diapositivas lentamente, permitiéndoles ver las fechas y cantidades del dinero que Bianca había robado antes de detenerme en la diapositiva final, que mostraba el documento firmado por mi madre. El color desapareció del rostro de Susan hasta que pareció un fantasma, y se derrumbó en la silla más cercana como si sus piernas ya no pudieran soportar el peso de su culpa. Richard miró la pantalla con la boca ligeramente abierta, pasando la vista de la evidencia a su esposa y luego a su hija favorita, comprendiendo finalmente la magnitud del crimen que habían cometido. La habitación se llenó con el zumbido del ventilador del proyector y la respiración pesada de 3 personas que se dieron cuenta de que sus secretos ya no estaban ocultos en las sombras. Mi padre intentó salvar la situación ajustándose la corbata y adoptando el tono de un patriarca, tratando de disciplinar a un niño rebelde, interpretando completamente mal la dinámica de poder en la habitación. Rodeó la mesa para pararse junto a la figura temblorosa de mi madre y me miró con ojos suplicantes que intentaban evocar una conexión infantil que ya no existía. Alexandra, este es un asunto familiar. Podemos manejar esto en casa. No involucres a la ley, tartamudeó Richard, sin ninguna autoridad real, mientras hacía un gesto vago hacia la cámara que el señor Sterling estaba monitoreando. Me levanté lentamente de mi silla de cuero para señalar que esta reunión no autorizada había concluido y miré directamente a los aterrorizados ojos de las personas que me criaron. Les dije claramente que la malversación y el fraude no eran asuntos familiares, sino delitos castigables con penas de prisión significativas bajo la ley estatal y federal. Entregué mi ultimátum final con la fría precisión de un juez dictando cadena perpetua a un acusado culpable sin un atisbo de duda o remordimiento. Les informé que tenían 2 opciones: desocupar la finca de Park City en silencio dentro de los días restantes del periodo de aviso o entregaría el archivo digital completo en la pantalla a la División de Crímenes Económicos de la Fuerza Policial antes de que salieran del edificio. Los 3 se quedaron en silencio atónito por un largo momento antes de que Richard agarrara el brazo de Bianca y la arrastrara hacia la salida, sabiendo que no les quedaban cartas de negociación que jugar. Salieron arrastrando los pies de la sala de conferencias, derrotados y quebrantados, dejándome sola bajo la tenue luz de la pantalla del proyector con el señor Sterling. Observé cómo la puerta se cerraba tras ellos y sentí una profunda sensación de alivio, sabiendo que la parte más difícil de la batalla había terminado por fin. Una semana antes de que expirara el aviso de desalojo de 30 días, la presión aplastante del submundo criminal finalmente empujó a Bianca más allá del punto de racionalidad y la convirtió en una fugitiva desesperada. La atmósfera dentro de la fría villa de Park City se había transformado de un tenso enfrentamiento familiar a una jaula sofocante de miedo, porque mi hermana sabía que su tiempo se agotaba mucho más rápido que el reloj de desalojo. Mientras mis padres estaban consumidos por el estrés de empacar sus pertenencias en cajas de cartón, Bianca estaba paralizada por un peligro mucho más inmediato y físico que acechaba justo fuera de las puertas de la finca. El punto de quiebre llegó al final de la tarde cuando Bianca recibió un ultimátum final aterrador en su teléfono desechable del prestamista clandestino a quien tontamente le había pedido dinero prestado para financiar su adicción al juego. El mensaje no era una amenaza vaga, sino una promesa específica de romperle las piernas si no conseguía $50.000 en intereses acumulados en las próximas 24 horas. Pasó el resto de la noche caminando de un lado a otro en su habitación como un animal atrapado, mordiéndose las uñas hasta que sangraron, sabiendo que yo había cortado completamente su acceso a los fondos de la empresa de los que solía depender. Esperó hasta que el reloj de pie en el pasillo dio las 3 de la mañana, indicando que el agotamiento finalmente había vencido a mis padres después de otro largo día de discusiones y empacar. Bianca se deslizó fuera de su habitación, vestida con ropa oscura, moviéndose silenciosamente sobre los suelos de madera que crujían siniestramente en el silencio de la casa sin calefacción. Empujó lentamente la pesada puerta de la habitación principal de sus padres, conteniendo la respiración mientras escuchaba los ronquidos rítmicos del padre que siempre la había protegido y la madre que siempre la había permitido. Se arrastró de rodillas hacia el lado de la cama, donde sabía que mi madre guardaba una pequeña caja fuerte ignífuga escondida debajo del marco para emergencias. Sus manos temblaban tanto que tuvo problemas para alinear los diales de la cerradura de combinación, que había memorizado años atrás durante una crisis financiera anterior. La tapa hizo clic con un suave sonido metálico, revelando las pulcras pilas de efectivo que representaban todos los ahorros de jubilación de mis padres y las bolsas de terciopelo que contenían las joyas familiares heredadas.
Miró el anillo de diamantes que había pertenecido a nuestra abuela y el reloj de oro que mi padre había recibido por 30 años de servicio, sintiendo una momentánea punzada de culpa atravesando su instinto de supervivencia. Lo siento, mamá, papá, pero no puedo dejar que me hagan daño. Les pagaré más tarde, murmuró para sí misma en la oscuridad, tratando de justificar la imperdonable traición que estaba a punto de cometer contra las únicas personas que todavía la apoyaban. No dudó más, ya que metió cada billete y cada joya en su bolsa de lona, dejando la caja metálica completamente vacía, excepto por el polvo en el fondo. Bianca se deslizó de vuelta fuera de la habitación, bajó corriendo las escaleras hasta el garaje y arrojó su bolsa en el asiento del pasajero de su coche antes de desconectar el abridor eléctrico de la puerta del garaje para levantarlo manual y silenciosamente. Dio marcha atrás por el largo camino de entrada sin encender las luces delanteras hasta que llegó a la carretera principal, acelerando hacia la noche nevada y dejando a sus padres durmiendo sin absolutamente nada. La brutal realidad de su partida fue descubierta poco después del amanecer, cuando la pálida luz de la mañana se filtró a través de las cortinas del dormitorio principal para despertar a mi madre. Susan metió la mano debajo de la cama para sacar algo de efectivo para el depósito de un camión de mudanzas, pero su grito de pura angustia destrozó el silencio de la casa en el momento en que levantó la tapa de la caja fuerte. El sonido fue tan gutural y lleno de dolor que despertó a mi padre de un sueño profundo, haciéndole salir de la cama en pánico, pensando que yo había enviado a la policía a arrestarlos temprano. Encontró a su esposa colapsada en el frío suelo, aferrando una nota garabateada apresuradamente en una mano y señalando la caja metálica vacía con la otra. Mientras las lágrimas corrían por su rostro, Susan lo miró con ojos vaciados por una angustia mucho peor que la pobreza, porque fue causada por la persona que más amaba en el mundo. Richard se lo llevó todo. Bianca se llevó nuestros ahorros de jubilación y se fue. ¿Cómo pudo hacer esto?, gimió Susan mientras le empujaba el trozo de papel hacia su marido, incapaz de comprender la magnitud de la traición. Richard arrebató la nota y leyó la disculpa egoísta que Bianca había dejado atrás. Sus rodillas cedieron al darse cuenta de que el niño de oro que habían sacrificado todo por proteger acababa de robarles su última oportunidad de supervivencia. Se sentaron juntos en el suelo de su casa hipotecada, abrazándose y llorando, no por la pérdida del dinero, sino por la devastadora comprensión de que habían criado a un monstruo que los devoraría vivos para salvarse a sí mismo. El día 30 llegó exactamente como lo predecían los documentos legales, trayendo consigo un frío mordaz que parecía emanar del mismísimo corazón de las montañas de Park City. El plazo del aviso de desalojo había expirado oficialmente a medianoche, y el cielo gris de la mañana pendía bajo sobre la finca, como una pesada cortina, señalando el acto final de esta tragedia. No quedaba espacio para negociaciones o demoras porque la ley era absoluta y yo me había asegurado de que cada paso procesal se siguiera con meticulosa precisión para evitar cualquier apelación de último minuto. El silencio de la mañana no fue roto por los sonidos habituales de un hogar despertando, sino por los pesados neumáticos de vehículos oficiales crujiendo contra la grava helada del camino de entrada. El sheriff local llegó puntualmente a las 9, acompañado por un equipo privado de recuperación de activos que había contratado para asegurar que la propiedad fuera desocupada de manera eficiente y sin daños. Se movieron por las grandes salas de la villa con indiferencia profesional, revisando cada rincón para asegurarse de que los ocupantes se fueran según lo ordenado y que los accesorios permanecieran intactos. La casa que alguna vez estuvo llena del ruido de las fiestas de Bianca y las fanfarronerías de mi madre, ahora resonaba con los pesados pasos de extraños que hacían cumplir una orden judicial. Mis padres no ofrecieron resistencia porque la lucha les había sido drenada en el momento en que descubrieron la caja fuerte vacía una semana antes. Llegué a la escena 15 minutos después, conduciendo mi SUV negro lentamente hacia la puerta principal, donde la escena final de nuestro drama familiar se estaba desarrollando bajo el cielo invernal gris. Richard y Susan estaban de pie en el pavimento fuera de las imponentes puertas de hierro, aferrando unas pocas bolsas de plástico y maletas gastadas que contenían los patéticos fragmentos de su vida anterior. No se parecían en nada a la arrogante pareja que había presidido la cena de Acción de Gracias apenas un mes antes, habiendo envejecido décadas en el lapso de 30 días. Los hombros de mi padre estaban caídos en derrota. Su costoso abrigo le quedaba demasiado grande para su marco menguante, y mi madre tiritaba incontrolablemente mientras miraba fijamente la nieve. Cuando mi padre reconoció mi coche acercándose a la entrada, una chispa de esperanza desesperada pareció encenderse en sus ojos cansados, haciendo que dejara caer sus maletas en el suelo mojado.
Corrió hacia el vehículo antes de que pudiera detenerlo por completo, golpeando sus manos contra la ventanilla tintada del pasajero con una energía frenética que era dolorosa de ver. Presionó su rostro contra el cristal, su aliento empañando la barrera entre nosotros, y gritó palabras que fueron amortiguadas por el insonorizante, pero aún lo suficientemente audibles como para entender. Alexandra, por favor, no tenemos a dónde ir. Tu hermana nos robó. No les hagas esto a tus padres, suplicó Richard mientras las lágrimas corrían por su rostro, reconociendo finalmente el crimen de su hija favorita, solo ahora que él era quien pagaba el precio. Me quedé perfectamente quieta en el asiento del conductor con las manos agarrando el volante de cuero, usando gafas de sol oscuras que ocultaban completamente mis ojos de su mirada suplicante. No desbloqueé las puertas, ni bajé la ventanilla para ofrecerle el consuelo o el rescate que había esperado de mí durante toda su vida. El momento de hablar había pasado semanas atrás cuando eligieron humillarme delante de extraños, y ya no me quedaban palabras para darles. Simplemente levanté la mano para hacerle una señal al señor Sterling, que estaba cerca de la puerta con el sheriff, indicando que quería que esta interacción terminara de inmediato. El señor Sterling dio un paso adelante con su habitual calma autoridad, poniendo su cuerpo entre mi padre y mi coche para cortar físicamente la conexión que Richard estaba tratando de restablecer. Levantó una mano para detener los frenéticos golpes de mi padre en el cristal y habló con una voz tan fría e inflexible como el viento invernal. Señor y señora Miller, por favor, apártense del vehículo. Están invadiendo la propiedad. La dirección del refugio está en esta tarjeta, declaró firmemente el señor Sterling mientras extendía una pequeña tarjeta blanca que contenía los detalles de un refugio para personas sin hogar financiado por el Estado en la ciudad. Richard miró la tarjeta como si fuera una sentencia de muerte, sus manos se deslizaron lentamente del cristal de la ventana de mi coche. Cuando la realidad de su situación finalmente lo aplastó, dio un paso atrás hacia Susan, que sollozaba tranquilamente en su bufanda, y le tomó el brazo para sostenerla mientras se daban la vuelta, alejándose del hogar que una vez fingieron poseer. Los vi caminar lentamente por el camino en el espejo retrovisor, dos figuras pequeñas desapareciendo en la vasta blancura del invierno de Utah. Puse el pie en el acelerador y conduje a través de las puertas que se cerraban de la finca, dejando el pasado atrás sin una sola mirada atrás a las personas que lo habían creado. La pesada puerta de hierro se cerró con un clan definitivo que resonó en mi pecho, marcando el final absoluto del ciclo tóxico que me había atrapado durante tanto tiempo. 3 meses han pasado desde que esa tumultuosa tormenta familiar atravesó mi vida y el ruido caótico de la traición finalmente ha sido reemplazado por un silencio sereno y ordenado. La nieve del invierno se ha derretido de las calles de Park City para revelar la promesa de la primavera, reflejando la profunda transformación que ha tenido lugar dentro de mi propia existencia ahora que la toxicidad ha sido purgada. La justicia, que alguna vez se sintió como un concepto distante e imposible, finalmente ha sido ejecutada con una integridad que valida cada decisión difícil que me vi obligada a tomar durante esos días oscuros. Las batallas legales y personales han terminado oficialmente, dejando tras de sí una nueva realidad donde las acciones tienen consecuencias tangibles y el mal comportamiento ya no es recompensado con silencio o dinero. El capítulo final de la historia de mi hermana concluyó no en un resort de lujo, sino en la fría sala de interrogatorios de una comisaría cerca de la frontera de Nevada, donde su huida de la ley llegó a un final abrupto. Los guardias estatales detuvieron a Bianca mientras intentaba usar un pasaporte toscamente falsificado para cruzar el estado en un intento desesperado de escapar de los prestamistas clandestinos y la policía simultáneamente. Actualmente está detenida sin fianza en el centro de detención del condado mientras enfrenta una letanía de serios cargos por delitos graves que van desde hurto mayor y malversación hasta robo de identidad y fraude. La niña de oro que una vez creyó estar por encima de las reglas ahora se enfrenta a una posible condena de 10 a 15 años en una prisión federal, donde sus lágrimas manipuladoras no tendrán absolutamente ningún valor. Mis padres también se han visto obligados a enfrentar una realidad muy alejada de los clubes de campo y las cenas de gala que solían frecuentar durante los años en que vivieron de mi generosidad. Richard y Susan residen actualmente en un estrecho apartamento subsidiado de una habitación en un distrito industrial deteriorado en las afueras de Salt Lake City. Los informes de su trabajadora social asignada indican que sus días transcurren en un ciclo de amargas discusiones donde interminablemente se culpan mutuamente por no controlar a Bianca o por no manipularme de manera efectiva. Han perdido las dos cosas que más valoraban en el mundo, su estatus social y su hija favorita, y se quedan solo con el conocimiento devastador de que son los arquitectos de su propia miseria. En cuanto a mí,
Decidí que no podía regresar a vivir a la villa de Park City porque las paredes estaban demasiado saturadas de recuerdos de irrespeto y desagradecimiento. Vendí la propiedad por una ganancia significativa a un multimillonario tecnológico de California y utilicé la suma total para expandir mi fundación benéfica dedicada a financiar a emprendedoras. He encontrado un profundo sentido de propósito al ayudar a mujeres que realmente poseen el impulso y la integridad para construir su propio éxito en lugar de robárselo a otros. Mi vida ahora está llena de risas genuinas y paz compartida con verdaderas amigas como Rachel, quien me apoyó cuando no tenía nada que ofrecer más que la verdad. Esta historia sirve como un recordatorio brutal pero necesario para todos los que observan que compartir ADN con alguien no les otorga una licencia permanente para abusar de tu amabilidad o destruir tu salud mental. A menudo se nos enseña que la familia lo es todo y que debemos soportar cualquier cantidad de maltrato por el bien de mantener la paz. Pero esa es una mentira peligrosa que mantiene atrapadas a las víctimas. La verdadera lealtad debe ganarse a través del respeto mutuo y el cuidado recíproco. Y nunca es tu obligación prenderte fuego solo para mantener a otras personas calientes. El acto más valiente que puedes hacer es tomar las tijeras y cortar el cable que te ata a personas tóxicas. Incluso si esas personas son quienes te dieron la vida, mereces estar rodeada de personas que celebran tu existencia, no de aquellas que solo te valoran por lo que puedes proporcionarles.